Una tarde de verano, Mark salió de su garage, en el estado de Missouri, convencido de que su sistema de aire acondicionado había dejado de funcionar. El calor dentro de la casa era insoportable, mientras que afuera, el termómetro seguía subiendo. Sin embargo, bastó con abrir una pequeña compuerta instalada junto al jardín, para que una corriente de aire fresco comenzara a recorrer todas las habitaciones. Lo más extraño era que no había compresores, ni motores gigantes, ni un consumo eléctrico exagerado, solo un largo conducto enterrado bajo el suelo. Sus vecinos pensaban que era un experimento extraño. Algunos incluso creían que estaba construyendo un refugio subterráneo. Pero lo que realmente había instalado era una tecnología utilizada durante siglos en diferentes partes del mundo, y que hoy sigue sorprendiendo a ingenieros y arquitectos. Un simple túnel capaz de aprovechar una propiedad natural de la Tierra para mantener una temperatura mucho más estable durante todo el año. Mientras millones de personas pagan facturas cada vez más altas para enfriar sus casas, existe un sistema que utiliza la propia naturaleza como un gigantesco intercambiador térmico. Y cuanto más se investiga esta idea, más sorprendente resulta descubrir que no es una innovación moderna. Es un conocimiento antiguo, un conocimiento que desapareció de la construcción convencional justo cuando la climatización mecánica comenzó a dominar el mercado. Si has llegado hasta aquí es porque sabes que las soluciones más interesantes casi nunca aparecen en los anuncios. Este canal existe precisamente para descubrirlas. Suscríbete, porque lo que viene cambia por completo la forma de entender una vivienda. Lo más curioso es que este sistema recibe diferentes nombres dependiendo del país: Pozo Canadiens, Pozo Provençal o intercambiador geotérmico de aire. Y detrás de todos ellos existe la misma idea extremadamente sencilla. La Tierra cambia de temperatura mucho más lentamente que el aire. Ese pequeño detalle es capaz de transformar completamente el confort de una vivienda. Pero para entender por qué funciona, hay que viajar muchos siglos atrás. Todo comienza con una propiedad conocida como inercia térmica. Mientras el aire cambia rápidamente de temperatura con el paso del día y la noche, la Tierra actúa como una enorme batería natural de calor. A cierta profundidad, las variaciones son mucho menores y la temperatura permanece sorprendentemente estable durante casi todo el año. Instituciones como el Departamento de Energía de Estados Unidos y diversos estudios de arquitectura bioclimática han explicado este comportamiento como una consecuencia directa de la capacidad del suelo para absorber y liberar energía lentamente. Cuando un conducto atraviesa ese terreno, el aire que circula por su interior empieza a intercambiar calor con las paredes del tubo. Si el aire entra muy caliente, el suelo absorbe parte de esa energía. Si entra muy frío, sucede exactamente lo contrario. Todo ocurre sin llamar la atención, sin grandes máquinas, sin ruido y sin procesos visibles. Solo física, trabajando de manera constante. Y aquí aparece el dato que sorprende a la mayoría de las personas. En algunas viviendas experimentales europeas, estos sistemas consiguen reducir de forma importante la carga de trabajo del aire acondicionado convencional, disminuyendo el consumo energético y mejorando la estabilidad térmica del interior. Eso no significa que puedan sustituir cualquier sistema en cualquier lugar. Y precisamente ahí está la parte más honesta de esta historia. En terrenos con exceso de humedad, mala ventilación o instalaciones incorrectas, pueden aparecer problemas de condensación o calidad del aire. Por eso los ingenieros recomiendan diseños adecuados, drenajes y materiales específicos antes de construir uno. Aún así, el concepto sigue siendo extraordinariamente simple. La naturaleza hace gran parte del trabajo. La vivienda solo aprende a aprovecharla. Y esa idea explica por qué tantos arquitectos especializados en construcción sostenible siguen considerando este método una de las estrategias pasivas más inteligentes jamás desarrolladas, comparado con sistemas que necesitan funcionar continuamente para mantener una temperatura agradable
Un túnel geotérmico convierte el propio suelo en el verdadero protagonista. Y lo más interesante es que todavía queda una pregunta por responder. Si la tecnología existe, funciona y lleva siglos demostrando su utilidad, ¿por qué sigue siendo prácticamente desconocida para la mayoría de propietarios? La respuesta está mucho más relacionada con la economía de la construcción que con la ingeniería, mucho antes de que existieran los equipos modernos de climatización. Varias civilizaciones ya habían descubierto que el subsuelo podía utilizarse para controlar la temperatura de los edificios. En la antigua Persia, los ingenieros construían enormes galerías, conocidas como qanats. Su función principal era transportar agua desde las montañas, pero pronto observaron otro fenómeno inesperado. El aire que recorría esos túneles llegaba a las viviendas mucho más fresco que el aire exterior. Aquellas ciudades podían soportar veranos extremos gracias a una combinación de arquitectura inteligente, circulación natural del aire y la enorme capacidad térmica del suelo. Siglos después, diferentes regiones de Europa comenzaron a aplicar principios similares. En Francia aparecieron sistemas conocidos como pozos provenzales. En Canadá se desarrollaron diseños adaptados a climas mucho más fríos. La idea siempre era la misma: enterrar un conducto suficientemente largo para que el aire intercambiara calor con la tierra antes de entrar en la vivienda. Durant y Descartes, universidades europeas, estudiaron este fenómeno y comprobaron que el terreno mantiene una temperatura relativamente constante a cierta profundidad. Eso significa que cuando el aire exterior está extremadamente caliente, el suelo puede enfriarlo de forma natural. Y cuando llega el invierno ocurre exactamente el efecto contrario. El mismo conducto ayuda a templar el aire antes de introducirlo en la casa. Muchos proyectos de arquitectura bioclimática comenzaron a incorporar esta solución para reducir el consumo energético. Sin embargo, su expansión nunca fue masiva. No porque no funcionara, sino porque requiere planificación desde el diseño de la vivienda, espacio suficiente para instalar el conducto y una correcta ejecución para evitar problemas de humedad. Mientras tanto, la industria de climatización evolucionó hacia sistemas eléctricos cada vez más potentes, fáciles de instalar y altamente comercializables. Comprar un equipo resulta mucho más sencillo que modificar el terreno de una propiedad. Ese cambio de modelo hizo que muchas personas olvidaran una tecnología que seguía funcionando exactamente igual que siglos atrás. Pero la historia apenas empieza, porque lo verdaderamente impresionante no es su origen. Es la física que hace posible que un simple tubo enterrado pueda alterar la temperatura del aire sin utilizar un compresor. Cada año, el mercado mundial de la climatización mueve más de $300.000 millones entre fabricación, instalación, mantenimiento y sustitución de equipos. Es una industria gigantesca que depende de un ciclo muy concreto en comprar, consumir electricidad, reparar y finalmente reemplazar. Un túnel subterráneo funciona de una manera completamente diferente. Una vez construido, apenas necesita energía para mover el aire y puede permanecer operativo durante décadas con un mantenimiento mínimo. Si ha sido diseñado correctamente, eso cambia completamente la lógica económica. No existe un filtro que deba cambiarse cada pocos meses. No hay un compresor trabajando sin descanso durante todo el verano. Tampoco un motor funcionando a máxima potencia para mantener una habitación fresca. Por supuesto, esto no significa que exista una conspiración para ocultar esta tecnología. La explicación es mucho más sencilla. El mercado siempre impulsa con mayor fuerza los productos fáciles de fabricar, transportar, instalar y vender en millones de hogares. Un equipo de aire acondicionado puede comprarse hoy mismo, instalarse en pocas horas y generar una larga cadena de servicios asociados. Un túnel geotérmico necesita planificación, espacio, excavación y un diseño adaptado al terreno. Por eso aparece principalmente en proyectos de arquitectura bioclimática y viviendas de alta eficiencia energética.
Sin embargo, cada vez más arquitectos están recuperando principios antiguos para reducir el consumo energético sin depender exclusivamente de sistemas mecánicos. El verdadero protagonista de esta historia no es un aparato revolucionario, es la tierra bajo nuestros pies, una enorme reserva de estabilidad térmica que ha permanecido disponible durante miles de años, mientras la mayoría simplemente camina sobre ella sin imaginar su potencial. Y precisamente por eso, muchos especialistas consideran que las mejores tecnologías del futuro no siempre serán las más complejas, sino aquellas que aprendan a trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Si alguna vez has visto un plano de una vivienda sostenible, probablemente ya has observado este sistema sin darte cuenta. Todo comienza con un conducto resistente, enterrado a suficiente profundidad para aprovechar la temperatura estable del terreno. Paso 1. Se instala una entrada de aire protegida con rejillas y filtros para impedir la entrada de hojas, insectos y pequeñas partículas. Ese aire inicia un recorrido completamente natural por el interior del conducto. Paso 2. Mientras avanza bajo tierra, las paredes del tubo intercambian calor con el suelo. En verano el terreno absorbe parte del calor del aire. En invierno ocurre exactamente el proceso contrario. No hay magia, solo transferencia térmica. Paso 3. El aire llega a una cámara de inspección donde puede eliminarse cualquier posible acumulación de humedad mediante un sistema de drenaje diseñado para ello. Este detalle es fundamental. Una mala evacuación del agua puede afectar el rendimiento e incluso generar problemas de calidad del aire. Por eso, los proyectos profesionales dedican tanta atención a esta parte. Paso, finalmente, el aire entra en la vivienda con una temperatura mucho más moderada que la del exterior. En muchas casas, este sistema trabaja junto con ventilación mecánica o con un aire acondicionado convencional, reduciendo notablemente el esfuerzo necesario para climatizar los espacios. Existe además una variante muy interesante. Algunos diseños combinan el túnel subterráneo con patios interiores, vegetación y muros de gran masa térmica. Cada elemento ayuda al siguiente. El resultado es una vivienda que permanece confortable durante más tiempo, utilizando mucha menos energía que una construcción tradicional. Pero conviene recordar una limitación importante. No todas las parcelas son adecuadas. El tipo de suelo, el nivel freático, el clima y el diseño arquitectónico determinan si la inversión merece realmente la pena. Por eso los ingenieros siempre recomiendan realizar un estudio previo antes de iniciar cualquier excavación. La tecnología funciona. Lo que cambia es el contexto en el que se aplica. Volvamos por un momento a aquella casa de Missouri. Los vecinos seguían pensando que Mark había construido algo extraño bajo su jardín. Y tenían razón. No era un aparato moderno. No era una máquina inteligente. Era una idea antigua que había sobrevivido durante siglos, esperando volver a ser descubierta. Mientras la mayoría busca soluciones cada vez más complejas, algunos arquitectos están mirando hacia abajo y encontrando respuestas en el mismo lugar donde siempre estuvieron. Bayou La Tiara. Ahora formas parte del pequeño grupo de personas que entiende que muchas innovaciones del presente nacen, en realidad, de conocimientos olvidados del pasado. Comparte este documental con alguien que esté construyendo una casa o buscando reducir su consumo energético. Puede cambiar completamente la manera en que entiende el confort y la eficiencia. Y suscríbete, porque en el próximo episodio descubriremos otra tecnología casi olvidada en una pintura desarrollada a partir de principios científicos capaces de reflejar el calor del sol incluso bajo temperaturas extremas. Un material tan sorprendente que está obligando a ingenieros y arquitectos a replantear la forma en que enfrían edificios enteros. Lo que parece imposible, muchas veces ya existía, solo hacía falta volver a mirar.